gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Tengo media hora cabal, justo. Amén. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles de un tema que ha estado inquietándome, mis amados hermanos, porque es algo que de alguna forma no puedo hablar por ustedes, ¿verdad? Pero sí puedo hablar por mí. Durante algún tiempo, durante mucho tiempo, es algo que a mí me ha estorbado. Y hay momentos en la vida en el que yo pues le pregunto al Señor, a veces se lo digo a la pastora y le digo, y les abro mi corazón, y yo le digo, yo no sé por qué el Señor a mí me llamó como pastor. Y esto surge como consecuencia de lo que les voy a hablar. Y les voy a hablar de la inseguridad. ¿Amén? ¿De qué vamos a hablar? De la inseguridad. Durante mucho tiempo, mis amados hermanos, tal vez, bueno, aquí en la congregación hay varios que son miembros de mi familia, ¿verdad? Y en determinado momento estuvimos en algunas reuniones, pero siempre cuando toda mi familia se reunía, sobre todo si la reunión era en la casa de mis papás, ¿verdad? Yo me encerraba en un cuarto y ahí estaba yo y yo no quería salir. Y salía porque casi que me llegaban a sacar. Salía porque era la hora de comer, ¿verdad? Y ni modo, tenía que comer. Salía, comía y me volvía a encerrar. Y de ahí decían que yo parecía aquí, que yo parecía un montón. Pero al final, ¿por qué era que yo hacía todo eso? Entendiendo esto por pura inseguridad. Hasta la fecha, mis amados hermanos, les puedo decir que es algo que me ha continuado estorbando. Y no les puedo decir al 100% que soy una persona 100% segura de sí misma, sino siempre en más de alguna etapa, en más de algo, siempre viene la inseguridad. Tampoco les puedo decir que la inseguridad me ha vencido, porque para honra y gloria de Dios, para estar al frente de ustedes, creo que la he vencido por lo menos en algo. Cuando empezó todo este proceso de la pandemia, teníamos que seguir predicando, ¿verdad? Y la pastora, yo decía, bueno, que yo le decía a ella, predica tú, y predica tú, y predica tú, y predica tú. Podemos pensar, pero ¿por qué, verdad? Si he tenido, a la honra y gloria de Dios, la capacidad de pararme delante de ustedes y predicar, o sea, ¿por qué no quería predicar enfrente de una cámara? Ahí solitos, en el cuarto, en la sala. O sea, si me animaba a predicar delante de todos, ¿por qué delante de una cámara? Pero miren, ustedes no se imaginan cómo me ponía. Entonces predica tú, era más fácil, predica tú. Bueno, al final logré vencer eso, mis amados hermanos, y ahí poco a poquito pues ya fui perdiendo los nervios, digámoslo así, pero yo asumo todo esto como consecuencia de la inseguridad. Uno de estos días le dijeron a la pastora, la invitaron de un colegio, creo que fue, para dar más que una prédica, un tema sobre valores. Y la invitaron a ella y ella me tira la chibolita a mí, predique usted. Y no sé qué día, fue uno de estos días, ayer, antier o antes de antier, no me recuerdo. Y yo estaba tranquilo porque ella me dijo, creo que como 4 días, una semana antes, no recuerdo. Y según yo estaba tranquilo porque dije, de plano se les olvidó y ya no van a decir nada. Y yo tranquilo, viví tranquilo. Cuando me dice la pastora, mañana es, ¿para qué les fue? ¿Ayer o antier? ¿Qué día fue? El viernes. ¿Qué día es hoy? Antier. El jueves en la noche me dice, mañana a las 8 menos 10 es. Me aguadé. Así como lo es. Y yo empecé con nervios y todo. Me levanté a las 6 de la mañana el viernes. Estudié un día antes, empecé. Y yo con aquello, miren, vean esto. Les voy a decir que el internet no sirve. Y va a inventar un montón de cosas en mi cabeza. Y a las 8 menos 10 no me quedó de otra nada más que conectarme.
Y cuando yo me conecto, Google Meet creo que fue la aplicación que usaba, yo pidiéndole a Dios que no hubiera nadie. Cuando voy viendo 51 personas conectadas, empecé pues, pero así me hacía, ¿no? Como estábamos frente al celular, bendito Dios, todo terminó bien y todo quedó bien. Se comunican con la pastora que había sido una bendición y que si podemos hacer otra cosa similar con 500 personas. Entonces, mis amados hermanos, llega un punto, estoy hablando de la inseguridad, en el que se imaginan ustedes que yo hubiera, porque estuve tentado, aunque ustedes no lo crean, a decir, no había internet. Como de cierta forma el internet, bueno, no de cierta forma, el internet que nosotros tenemos es de la familia de Jackie y ellos nos comparten. Entonces nada me costaba decir a mí, ¿verdad? No había internet. No pagaron nada. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, vean, como ustedes no se imaginan, la gloria es para Dios, lo hice. Y si hubiera dicho que no había internet, a mí no me invitaron, a la que invitaron fue a la pastora. Queda mal ella, quedo mal yo. Y yo no sé, la verdad les digo, quisiera que se diera eso que dicen de las 500 personas, pero por otro lado no quisiera. ¿Por qué? ¿Me pueden responder por qué no quisiera? Por la inseguridad. Entonces les comento esto porque son cosas que a mí me han pasado y les puedo decir, no les puedo decir, eso me pasó hace 20 años, porque es mentira, eso me pasó hace unos días. Ustedes tal vez no se imaginan, mis amados hermanos, pero cada vez que yo tengo que dirigir la alabanza, yo por dentro estoy que, ay Dios mío, ayúdame. Y así, y me miran acá parado y ustedes dirán, pero si el pastor ni nervioso se mira, pero solo yo sé cómo estoy por dentro aquí ahorita. Usted, pero pues tiene 14 años de estar predicando, pero al final, mis amados hermanos, la inseguridad siempre me estorba. Estoy abriendo mi corazón. Hay algunos temas que yo predico, que se los digo así, tal vez ustedes se han dado cuenta de que no siempre está el pedestal ahí para grabar en vivo. Y yo le digo, no, hoy no grabemos. ¿Pero por qué creen que yo digo que no grabemos? Porque el tema que yo voy a compartir, no siento la confianza de que alguien en internet se ponga a verlo. Miren esto, porque pienso, tal vez lo va a ver algún pastor de Benecer y va a ver que yo estoy mal, va a ver que yo estoy equivocado. Al final lo predico y al poquito tiempo me doy cuenta de ¿qué? De que el apóstol Sergio, ¿verdad? El apóstol Germán o el apóstol Mario están predicando lo mismo. ¿Y por qué no me animo a que se predique en vivo? ¿Vamos entendiendo? Ahora que no me quiero sentir demasiado inseguro esta mañana. ¿Me pasa solo a mí? Ay, ya reprobé eso, ya profundo. Entonces, mis amados hermanos, yo les estoy poniendo ejemplos de cómo me he sentido. Amén. Mas, sin embargo, miren, les aseguro, si ustedes pudieran ver cómo me siento ahorita, hasta por el pastor no se echa de ver, o tal vez sí se echa de ver, pero estoy hecho un manojo de nervios. Y no crean que es ahorita, es siempre, mis amados hermanos. Amén. Pero bueno, Dios ha sido bueno y para honra y gloria de Dios llevo ya casi 14 años predicando. O sea, puede decir que por lo menos en más de algo he vencido la inseguridad. Pero también me atrevo a pensar que si la hubiera vencido, por así decirlo, al 100%, otro tipo de cosas se hubieran logrado. O sea, sí, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, la inseguridad nos ha detenido de hacer muchas cosas. Y estudiando el tema, mis amados hermanos, resulta que me voy dando cuenta de que una de las manifestaciones de la inseguridad es el bravo, es el enojado. ¿Por qué? Porque dentro de la propia inseguridad que uno tiene, de cabezón, ¿verdad? No quiere demostrarle a la gente que es inseguro. Entonces se pone bravo. ¿Para qué? Para que la gente le tenga a uno miedo. Pero en realidad lo que esto demuestra es la inseguridad que uno tiene. De no poder liderar, de no poder hacer las cosas. Entonces se pone uno bravucón para que los demás por miedo hagan las cosas.
Y así no demuestro que soy inseguro. Usted me dio por toda la cara. Pero imagínense quién pudiera pensar que parte de la demostración de una persona insegura es ser bravo. Todos pudiéramos empezar a no, es bien enojado, es de carácter y eso. Pero es una de las manifestaciones. Entonces todos los bravucones, solo, o sea, hablándolo esto, tanto bíblica como científicamente, eso es lo que demostramos, que son, bueno, estamos demostrando que somos enojados y seguros, pero la verdad es que por dentro somos más inseguros que todos los demás. Por ejemplo, cuando a mí me llamaban para ir a tener comunión con mi familia, ¿cómo creen que salía? ¿Creen que salía contento? Ah, gracias a Dios. Salía bien enojado. ¿Por qué? Porque no quería que me estuvieran molestando. Pero ¿cuál era la verdadera razón que no quería que me molestaran? Que yo no quería salir y escucharlos a todos hablando y yo sin qué decir. O sea, sí tenía mucho que decir, pero no me animaba a hablar delante de todos. Entonces, mis amados hermanos, la inseguridad nos detiene de poder hacer muchas cosas, nos detiene de poder alcanzar muchas y mejores cosas en cada una de las áreas de nuestra vida. Conozco a un, bueno, ya no, y le iba a decir joven, ¿verdad? Pero ya no es joven, es mucho mayor que yo, tendrá tal vez ahorita unos 42 años, y ustedes lo conocen, pero no les voy a decir quién es. Pero hasta la fecha este hombre no se ha casado, y no es de la iglesia, para que no piensen que es Diego, ¿va? Pero ¿por qué? Porque él lastimosamente hubo un tiempo en el que los predicadores predicaban: Cristo pronto viene, deje de estar estudiando, sométase y busque a Cristo. Y él hizo caso a todo eso y no se puso a estudiar y no aprendió a hacer ni un solo trabajo, nada más estar dentro de la congregación sirviendo. Era joven cuando eso pasó. El tiempo pasó, lo único que sabe hacer es pintar. Es lo único que sabe hacer. Y él quiere casarse. Ha tenido buenas pretendientes, pero ¿por qué creen ustedes que no se casa? En una oportunidad él me lo dijo, por eso lo digo, él no quiero decir quién es. Porque él tiene temor a que cuando se case, si apenas como lo que logra pintar sobrevive él, tiene temor que cuando se case no pueda mantener a su familia. Ya tiene como 40 y algo de años porque es mayor que yo y hasta la fecha no se ha casado. Dirán algunos: mejor pastor que no se case. Pero ¿por qué él, en este ejemplo que estoy poniendo, no se ha casado? Por la inseguridad. ¿Alguno de ustedes habrá perdido alguna oportunidad por la inseguridad? ¿Verdad que sí, mis amados? Entonces sí creo que es importante que hablemos de este tema, porque lastimosamente, respiro profundo para estar un poquito más seguro. ¿En dónde creen ustedes que empieza la inseguridad? La administración de la inseguridad. En la casa. Lastimosamente, en la casa empieza la administración de la inseguridad. Pero bueno, veamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y les pido por favor que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 22. Ya llevo 15 minutos, me quedan 15. Marcos capítulo 9 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Sabemos el contexto de esta cita, ¿verdad? Viene un hombre y trae a su hijo que aparentemente está enfermo, pero en realidad está endemoniado, y se lo lleva a los discípulos. El Señor Jesús estaba en el monte con otros discípulos y los discípulos no lo pueden liberar, no lo pueden sanar. Entonces, cuando ya Jesús viene, el Padre le pronuncia estas palabras a Jesús, y aquí está la clave, vean. Repito: y muchas veces lo ha echado en el fuego, ese es Moloc, y también en el agua, ese es Dagón, para destruirlo. Escuchen lo que dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Y vean lo que le responde el Señor Jesús. Jesús le dijo, le hace una pregunta: ¿cómo es eso que si puedo? Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas que dice son posibles para el que cree. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo muchas veces venimos como ese padre de familia, ya sea por nuestros hijos o por nosotros. Señor, si tú puedes, tal vez tú quieras. Y si le dijeran eso al pastor William, seguro le responde enojado. ¿Cómo es eso que tú vienes y me preguntas? Es lo que le dice él, que si yo puedo. Yo me imagino por qué le pregunta eso, que probablemente hasta ofendido se ha de haber sentido el Señor Jesús, porque le dice: pero si tú puedes hacer algo, pregunto, ¿podía o no podía? Pues, si es el Señor Jesús, si es Dios, mis amados hermanos. Pero él porque es Dios, pastor, pero yo. Acuérdense que en este mismo diálogo, en el contexto, el Señor le pregunta: ¿crees? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad, le dice. Entonces, según el tema, ¿qué es lo que está demostrando este padre aún en su petición? Inseguridad. Por ejemplo, es un ejemplo, estoy pensando, yo he escuchado que la gente dice que tú puedes, pero la verdad es que a mí no me consta. Por eso le digo: pero si tú puedes. Y el Señor le responde: ¿cómo es posible que me estás preguntando si puedo? Pero aquí, miren, aquí como que le tiró la bolita, ¿va? Todas las cosas son posibles, ¿para qué? El que cree. Entonces prácticamente ahí le está diciendo: si tú crees que yo puedo, puedo. Si tú crees que yo no puedo, no puedo. Pero no es que el Señor no pueda, Él sí puede. Pero ¿por qué queda inhabilitado? Por la falta de fe que nosotros tenemos. Entonces, estudiando el tema, mis amados hermanos, me doy cuenta que la inseguridad, hablándolo humanamente, viene como consecuencia del miedo. Pero la inseguridad, hablándolo espiritualmente, viene como consecuencia de la falta de fe. Si ustedes y yo somos gente sin fe, a cualquier cosa que nos pongan a hacer, le vamos a tener miedo, nos vamos a sentir inseguros, vamos a pensar que no podemos. Miren, en lo que sea, mis amados hermanos, yo les he contado que la primer prédica que yo di, mis amados hermanos, tenía mi cuaderno espiral de esos universitarios. Había un tema que a mí me gustaba mucho. El tema es la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Miren, era mi primer tema y se me ocurre ponerme a predicar eso. Ni siquiera sabía yo más cosas y me pongo a predicar que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, los tres tenían leyes. ¿A quién se le ocurre? Va. El asunto es que yo con ese tema había escrito, cuaderno universitario, 12 hojas tenía escritas. Y me pongo a predicar eso en mi primer discipulado y lo prediqué. El discipulado era de 1:30 y lo prediqué en media hora. Y la otra hora que me sobraba, vamos a hacer unas dinámicas. ¿Se imaginan ustedes, mis amados? Y ahora, no paso de una, o con un tema 9 prédica. Entonces creo que sí he podido vencer un poquito la inseguridad, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo necesitamos fe. Amén. Pero miren, somos buenos para creer que alguien lo puede hacer. Pero cuando ya nos toca, les he contado, ¿verdad?, aquello, y esto es verídico, no es nada más una anécdota o una historia. No me recuerdo el nombre uno de estos días, es que escuché los nombres, pero se me olvidó. De aquel hombre que colocó no me acuerdo, un alambre ahí y caminaba con una vara y lo recorría. Eso es verídico, mis amados, es una historia real. En el cual él decía: ¿cuántos creen que yo puedo caminar por el alambre? Y toda la gente creía y lo afamaba. Y tan famoso que es que se me olvidó el nombre. De repente dice: ¿cuántos creen que lo puedo hacer con una carretilla? Y todo, ¿verdad?
Esta es la historia real, la que yo les había contado. No sé dónde la escuché, pero bueno, le echaron salsa. Y de repente dice, ¿y cuántos creen que puedo pasar con la carretilla con alguien encima? Y todos se quedaron callados, ¿verdad? Y había una niña ahí y dice, yo creo, voluntaria, sí, la subió. Bueno, antes de subirla toda la gente empezó a ofenderlo, a maltratarlo y a decirle a la niña que no, y que no, y que no. Al fin, la niña se subió y pasó. Y luego le preguntan que por qué se había ella atrevido a hacer eso, y dicen porque, le dice, yo lo hice porque ese hombre es mi padre, y esa es la historia real. Lo otro de la viejita, esa es la historia real. Entonces, mis amados hermanos, la fe tiene que ver según la persona y según la confianza que tengamos. Si nosotros, mis amados hermanos, tenemos a un Padre que es todopoderoso, pero ¿saben cuál es el gran lamento que hay? Que la mayoría no lo conocemos como deberíamos de conocerlo. Yo me he dado cuenta con mis hijos, y yo sé que ustedes se han dado cuenta con sus hijos. En algún momento de alguna inseguridad de ellos, lo que ellos hacen es que corren a mí y luego lo hacen. ¿Por qué? Porque ya está la confianza que papá les brinda. ¿Y acaso no tenemos un padre nosotros, mis amados hermanos, para que estemos dudando si basta hacer lo mismo que hace el niño? Correr a papá y él nos da la confianza y lo podemos hacer. No sé si han visto esa película que se llama La Cabaña, ¿sí? En esa película pasa algo en donde, bueno, los que ya la han visto ya saben, ¿verdad? La cosa es que cuando el hombre llega a donde supuestamente está Dios, ¿verdad? Más o menos me acuerdo, no me acuerdo bien, le dice Dios supuestamente le pregunta al hombre, el hombre le pregunta supuestamente a Dios, y la pregunta que le hace es, ¿te conozco? Y supuestamente Dios le responde, no muy bien, le dice. O sea, eso me recuerdo de eso, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, no conocemos muy bien a Dios o a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si lo conociéramos mejor, haríamos lo mismo que hacen nuestros hijos, sobre todo cuando estaban pequeños, porque ya cuando crecen ellos se creen la mamá de Tarzán. Corremos a papá, corremos a mamá, y ahí está la seguridad para poder hacer lo que sea. Uno de estos días me recuerdo, bueno, los dos son así. La pastora le quería pegar a Mercy, ¿qué creen que hizo? Salió corriendo y me abrazó en la pierna. Después le quería pegar a Jesús, salió corriendo y me abrazó en la pierna. ¿Qué encuentran ellos en esa pierna? Seguridad, mis amados hermanos. Después nos pega a los tres, pero ellos no saben eso. Bueno, entonces, ¿qué encontramos nosotros en los brazos del Señor? Seguridad. ¿Y por qué entonces hablo por todo? Ya les puse mi ejemplo. ¿Y por qué entonces somos tan inseguros? La respuesta es sencilla, porque no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo. Entonces, ¿qué nos falta? Someternos, buscar más de Él y dejarnos de cosas, mis amados hermanos. Ustedes y yo sabemos, porque lo sabemos y a veces hasta lo decimos, Cristo pronto viene, ¿sí o no? Pero lo estamos buscando como deberíamos para conocerlo como Él nos conoce a nosotros. Si lo buscáramos, mis amados hermanos, lo dice la palabra, como se busca el oro y la plata, entonces ustedes, pastor, me prestan la llave de la iglesia, 8 horas voy a estar el día de hoy. Yo tengo que trabajar, yo tengo que comer, tengo que hacer, tienen un montón de cosas que hacer, y a puras penas les da tiempo de venir al culto. Entonces, ¿lo estamos buscando como se tiene que buscar? La respuesta es clara y sencilla, no. Pero queremos lograr y conseguirlo todo. Entonces, corramos a nuestro Padre. Un amén. Corramos a nuestro Padre, mis amados hermanos, y ahí va a estar la seguridad. Y aún después, con todo esto, si nos metemos a hacer algo y nos va mal, ¿qué? Ahí viene, mis amados hermanos, la inseguridad. ¿Qué van a decir? Que yo me metí y
y no lo logré. ¿Y qué? Al final ustedes y yo sabemos, si las cosas nos salen bien, ¿qué pasa? Como la gente. Hablan mal de nosotros. Si las cosas nos salen mal, de todas formas hablan mal de nosotros. Pero al final, uno de estos días yo le decía a mi mami, mire mami, lo que X persona diga no va a impedir, creo, por eso que el Señor me está motivando a esto, que al final se haga lo que se tiene que hacer. Usted déjelos que hablen. Amén. Entonces, mis amados hermanos, parte de la inseguridad es el miedo a que la gente vaya a pensar o a decir de nosotros. Si al final todo en esta vida tiene solución, la misma muerte tiene solución. ¿Cuál es? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, ¿cuáles son nuestros miedos? Lo digo yo que con miedo. Pero en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tenemos que ir venciendo, hombre. Están ahí, va de pensar en hacer algo, y ya a la hora de hacerlo, ay, no, mejor les abro mi corazón, no me van a juzgar, ¿va? Yo siempre he tenido el deseo, mejor les cuento algo que me pasó, de salir a predicar a las calles. Siempre lo he tenido. Ni modo, ¿verdad? Por algo, tal vez el Señor me hizo pastor. Pero ¿por qué creen que no lo hago? De una vez, hermano, con bazooka, de una vez, tiren. ¿Por qué no lo hago? Por la inseguridad. En una oportunidad en la zona 6, y hubo un tiempo de los que se recuerdan que sí lo hacíamos. Salimos a predicar a todas las calles, a tocar puertas, parecíamos testigos de Jehová. En esa oportunidad convoqué a los miembros de la iglesia en la zona 6 y les dije, vamos a ir a predicar. Alistamos todo. Bendito Dios, llegaron todos. Y a la hora de que ya era hora de salir, se puso nublado. Empezaron a caer unas gotitas. Íbamos a sacar el equipo. Se va a arruinar. Va a llover. Y había uno solo, se llama Carlos. Vamos, pastor, vamos. Él estaba contento, y vamos. Y tenía tal vez como la edad de Raúl, y así de gordito también. Y vamos. Y al final, ¿qué creen que pasó? Pasaron dos cosas. Ni salimos, ni llovió. Y después me dice Carlos, y hasta el día de hoy resuenan esas palabras. Y había un pastor que le dije que no iba a llover. Hasta el día de hoy, como 10 años después, me resuenan esas palabras. ¿Qué creen ustedes que pasaría si salimos a predicar a la calle? Seguro que llueve, pastor. ¿Alguien se animaría a predicar en la calle? ¿Sí? Ahí tengo un predicador ya. ¿Y los demás? Ah, no, pastor, cuando llueve. ¿Qué creen que pasaría si lo hacemos? La Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Qué creen que pasaría entonces? La inseguridad no nos deja responder. Porque yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que a veces yo pregunto algo y todos, ya cuando digo la respuesta, así como ya viste que te dije, ¿por qué no lo dijimos? La inseguridad. Se me fue el tiempo, mis amados hermanos, lastimosamente, pero nada más quiero dejarles este significado. Aquí dice, todas las cosas son posibles al que cree. ¿Sí? Esa palabra posibles tiene dos significados. Nada más los voy a mencionar y los continuamos predicando en el segundo culto. Significa todas las cosas son posibles. La palabra posible significa capaz. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad. Y ahí traigo una cita, y ustedes conocen esa cita. Cuando la Biblia habla que un rey, que un señor dio talentos, dice claramente que a cada uno le dio conforme a su capacidad.
Y aquí la palabra, todas las cosas son posibles, significa capaz. Entonces, mis amados hermanos, aquellos sueños, planes, anhelos, metas que ustedes y yo tenemos o que nos andan rondeando ahí en la cabeza, ¿por qué creen que es? Porque tenemos la capacidad de lograrlo. Si no tuviéramos la capacidad, ni siquiera se nos ocurriera. Pero como se nos ocurre, es que tenemos la capacidad para poder hacerlo. Amén. Y acá, este es el último que voy a dar. Dice que la palabra, todas las cosas son posibles. Significa, miren, este es tremendo, significa una persona de convicciones. Entonces, entendiendo este significado, ¿quiénes son las personas que alcanzan lo que desean? Aquella persona con convicciones. No es aquella persona que dice, bueno, lo voy a hacer, pero cuando empieza a ver ya el primer obstáculo, no, mejor ya no. Hay que buscar más de alguna solución, mis amados hermanos, y ser personas con convicciones. Hagámoslo, hombre, decimos amén. Y se van a dar cuenta que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, todo va a cambiar solo porque yo decida cambiar. Amén. En todos nosotros esperamos que haya un cambio. Tengo tantas cosas en la cabeza ahorita que decir. Tal vez a mí meterme en la política ni me gusta y ni sé, porque no me gusta. Pero se imagina en alguna oportunidad, tal vez usted, o tal vez no, pero yo sí he escuchado a alguien que dice, si yo fuera presidente, ¿qué creen que pasaría si llegara a ser presidente? Seguramente pasaría al final lo mismo, pero ¿por qué no llega a ser presidente? Por la falta de convicción. Y probablemente sí llegara a ser presidente y probablemente las cosas cambiaran. Pero ¿por qué no llega? Por la falta de convicción. Entonces todos esperamos un cambio, mis amados hermanos, pero resulta que el cambio está en nosotros mismos. El cambio que esperamos, nosotros lo podemos y lo tenemos que lograr. ¿Cuál es el gran conflicto? Que esperamos que todo el mundo cambie. Una de las grandes cosas, una de las cosas, mejor dicho, que me he dado cuenta en estos últimos días, de gente que ha logrado grandes cosas, todos empezaron con el fin, miren, vean esto, de cambiar el mundo. Todos empezaron con el fin de querer cambiar el mundo. En el proceso, en su búsqueda de querer cambiar el mundo, se dieron cuenta que no podían. Y que para empezar a cambiar el mundo, los primeros que tenían que cambiar eran ellos. Terminaron ellos cambiando y no lograron cambiar el mundo. ¿A cuánto nos gustaría cambiar el mundo? Ahí no me digan. Yo sé que a todos nos gustaría, pero a veces ni siquiera podemos cambiar. Vamos a resumir esto a dos dentro de la relación de matrimonio. Ni siquiera ahí podemos cambiar. Y queremos que cambie el vecino, que cambie la vecina, que la junta directiva, que yo quisiera ser presidente. ¿Por qué no es? Porque no es una persona con convicciones. Porque lastimosamente la inseguridad está casi que al orden del día. Y lastimosamente así vivimos. Y eso es lo que nuestros hijos ven, y cuando ellos crezcan, van a crecer con las mismas inseguridades que nosotros. Ayer hablaba yo con una persona que le gusta el agua de pollo, dijo alguien por ahí. Y le dije, ¿sabe cuál es el gran conflicto? Le dije, hablándole de la iniquidad, que si usted no pone un punto final a esta situación, su hija corre el riesgo de casarse con un borracho. ¿Por qué? Yo no se lo deseo, que Dios me libre, amén, pero es que está escrito, la iniquidad visita. Entonces, si nosotros no dejamos de ser inseguros y enfrentamos la inseguridad, corremos el riesgo o de que nuestros hijos sean inseguros o de que se casen con gente insegura. ¿A cuánto les gustaría, padres? Bueno, los que tienen hijas, que el día de mañana sus hijas se casen, bueno, o parejo, hagámoslo parejo. Los que tienen hijos, varones, que el día de mañana él se case y que la que mande en su casa sea ella, su nuera.
¿Les gustaría? ¿Y a cuánto les gustaría que su hija se case y que la que mande en su casa sea amén, pastor? Ya tiene dónde mando. ¿Les gustaría? Ay, ay, así queda así. Bueno, entonces mis amados hermanos, al entender esto, ya no debemos de vencer la inseguridad solo por nosotros. Tenemos que vencerla por nuestros hijos. Amén. Para que ellos vean también, y algún día, como lo habla la Biblia del apóstol Timoteo, que la fe que había en su abuelita también la tuvo su mamá y también la tuvo él. ¿No les gustaría a ustedes que sus hijos, es que esto yo lo aprendí de mi papá, esto me lo enseñó mi mentor, y tal vez aquellos se imaginan el pastor, no, mi papá? ¿Cómo se sentirían ustedes? Orgullosos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús aprendamos a enfrentar la inseguridad. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Les voy a comentar esto rápidamente. Tal vez algunos se han dado cuenta, tal vez otros no se han dado ni cuenta. Pero nosotros estamos construyendo ahí arriba, donde estaba la iglesia. Yo he tenido ese plan siempre, prácticamente. Ese pedazo pues fue una herencia que mi mami me dio, y uno de estos días hablé con él, eso es tuyo, me dijo. Bueno, así ya, está bueno. Y empezamos, y dije, bueno, empecé. Lo primero, hacer cuenta, porque así está escrito. Y hablándoles de la inseguridad, bueno, averigüé cuánto cobraba el albañil, cuánto de material, tanto, hice mi presupuesto. Me alcanza. Ya, con el dinero en la mano. Pero ¿será que empezaron las inseguridades? Y si esto, y si lo otro, y si aquí, y si allá. Y empezando y se desatan los problemas. Me dieron ganas de dejarlo todo ahí, pero ya los albañiles ya habían abierto los hoyos. Entonces me llené de seguridad. No, digan lo que digan, esto se va a hacer, y ahí está, ahí se está haciendo. Y si me quedo yo con eso, para no tener problemas con él. Ni me acordé de aquello, mis amados hermanos, que cuando Nehemías empezó a edificar, ¿qué pasó? Se levantaron los enemigos. ¿Y saben qué es lo peor de lo que pasó ahí? Que los mismos aguadotes que estaban ahí, que eran parte del pueblo, que vieron la destrucción, no se animaban a hacer nada. Y fue necesario que viniera otro de otro lado, que aunque era de ese pueblo, que viniera a levantarle la casa a ellos. Entonces, mis amados hermanos, enemigos y gente así siempre va a haber. Pero ustedes y yo sigamos caminando. ¿Por qué? Porque en quien confiamos, ¿en quién es? Es en Dios. Y al final, si hay adversidad, eso va a formar nuestro carácter. Y ya con un carácter bien formado, nada ni nadie nos va a poder pisotear. ¿Por qué? Porque ya estamos formados. Pero si no formamos el carácter, entonces cualquier adversidad, no, mejor ya no. Y ahí se quedan los sueños, y ahí se quedan los anhelos, y ahí se les fue la vida. Y cuando lleguen a tener sus 60 años, solo lamentarse de ¿por qué no lo hice? Por inseguros. Tengo que terminar. Amén. Vamos a, no sé quién está grabando, vamos a orar, mis amados hermanos. Amén.